Señor, gracias porque tenemos la oportunidad de venir a tu palabra. Ponemos en tus manos este tiempo. Sabemos que tú tienes palabra para nosotros si quieres hablarnos. Conoces nuestras circunstancias, nuestra vida. Que sea para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, Apocalipsis capítulo 20. Vamos a empezar ahora la tercera parte de esta tercera parte. ¿Te acuerdas que en el capítulo 1, versículo 19, el libro se nos divide en tres etapas? Le dice Jesús a Juan: escribe número uno de las cosas que has visto, que es el capítulo 1. ¿Qué es lo que vio Juan? Vio a Cristo glorificado. Luego le dice: escribe las cosas que son, capítulos 2 y 3, las siete cartas a siete iglesias que representan la historia universal de la iglesia. Y la tercera parte, las dos cosas que han de ser después de estas. ¿Después de qué? Después de la iglesia. Capítulos 4 en adelante. Esta tercera sección, que comienza con la palabra griega, la frase griega metatauta o metatafta, quiere decir después de esto. Y esta tercera sección la hemos dividido en capítulos 4 y 5, donde vimos a la iglesia en el cielo adorando a Dios delante del trono. Luego vimos capítulos 6 al 19, que es la gran tribulación, tres series de siete juicios, primero siete sellos, luego siete trompetas y luego siete copas, en donde Dios está derramando su ira sobre un mundo pecador que lo ha rechazado. Y eso nos lleva, el capítulo 19, en el regreso de Cristo, y llegamos al capítulo 20, que es lo que se conoce como el milenio. ¿Qué es el milenio? Bueno, pues son 1000 años. Entonces, déjame leer los primeros versículos del texto y luego vamos paso a paso. Capítulo 20, versículo 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo. Estamos después del regreso de Cristo. Cristo regresa en el capítulo 19. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por eso es el milenio. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de eso debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, la idea de un milenio tiene que ver con esto: 1000 años. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, Juan dice que vino un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo. El abismo, y justo este domingo en la iglesia veíamos que el abismo es una especie de prisión, es una especie de... La palabra abismo, literalmente en griego, esta palabra quiere decir pozo sin fondo. Pozo sin fondo. Entonces, ¿qué es el abismo? Es una prisión, es una cárcel en la que el día de hoy hay demonios encerrados. ¿Cómo lo sabemos? Pues si tú te acuerdas en el en el capítulo 9, versículo 1, capítulo 9 de Apocalipsis, dice: el quinto ángel tocó la trompeta, vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo y subió del humo del pozo como humo de un gran horno. Se oscureció el sol, el aire por el humo del pozo, y del humo salieron langostas sobre la tierra, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estas langostas son demonios que están saliendo del abismo. ¿Te acuerdas también cuando Jesús se encuentra con un muchacho que está endemoniado ahí en la zona de Gadara? Y este muchacho que está endemoniado se postra, y los demonios, o el demonio que se llama Legión, porque son muchos, le dice: Jesús, has venido a atormentarnos antes de tiempo, como si supieran que hay un momento en que van a tener que ser arrojados. Y le dicen a Jesús: no nos envíes al abismo, déjanos ir a esos cerdos, y por eso van a los cerdos, y ya esto que ya sabemos. Entonces el abismo es eso, es un tipo de cárcel. Justo este domingo veíamos cómo Pedro nos explica que Jesús fue y predicó a los espíritus encarcelados, no predicar de salvación, sino anunciar su victoria a los espíritus encarcelados. Vimos segunda de Pedro,
que en el capítulo 2 dice que eh, había ángeles que pecaron, es decir, no son ángeles, digamos, buenos, son ángeles que pecaron y que fueron encerrados, son guardados en prisiones de oscuridad. Y lo mismo Judas, en el capítulo 1, que es el único que hay, ¿no? Que Judas, versículo 6, dice que eh, estos ángeles están en prisiones de oscuridad, preparados para el juicio del gran día. Entonces, todo esto nos mueve a pensar que sí, hay un lugar que se llama el abismo. Te voy a contar algo que es un chisme, ¿ok? No tiene evidencia ni física, ni bíblica, ni nada. Es un chisme. Muchos plantean que, déjame tomar esto. Vamos a suponer que esto es una esfera, ¿ok? No es una esfera tal cual, pero como si fuera una esfera. Si la gravedad es la masa de la Tierra que siempre jala hacia el centro, ¿no? Es decir, que tú estás parado aquí y puedes caer y caes, pero hay un momento en que si sigues cayendo en realidad estarías subiendo, porque la parte de abajo pues está volteada, ¿no? Entonces estarías cayendo y hay un punto en que ya no puedes caer más porque estarías subiendo, pero la fuerza de gravedad te volvería a llevar, en ese caso, hacia ese abajo. Y estarías en una especie de loop sin fin, en un punto en el que si tú caes y caes y caes y caes y caes, y es una caída eterna, lo cual coincidiría con este principio de un pozo sin fondo, una caída sin, sin final. Te dije, es un chisme. No existe una evidencia física, la Biblia no habla de eso. Puede ser simplemente un lugar llamado el abismo como sí, como que pues estás en un lugar encerrado y ya. Entonces, ¿qué pasa? En el capítulo 9 vimos que salieron demonios, pero ahora, después de que Cristo regresa a la tierra, hay un ángel que tampoco es el arcángel Gabriel o el arcángel Miguel, o no, es un ángel. Un ángel no es Jesús quien tiene que hacerlo, es un ángel con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y dice que prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y esto nos muestra la verdadera dimensión. Satanás no es lo opuesto de Jesús o lo opuesto de Dios. Dios es un ser supremo, Dios es eterno, Satanás es un ser creado, ¿no? Dios no es creado, Satanás es un ser creado. Dios es todopoderoso, Satanás tiene un poder limitado. Y entonces es un ángel quien lo agarra, lo encadena y lo dice que lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él, sobre el abismo. La idea es que queda cerrada la puerta del abismo y nadie puede abrirla para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 1000 años va a pasar Satanás encerrado. 1000 años es mucho tiempo, ¿ok? Estás pensando 1000 años actuales, estamos en 2025, piensa en 1025, que cuántas cosas han cambiado de 1025 para acá. A lo mejor ni siquiera tienes la capacidad de recordar qué cosas pasaban en esa época. Pero estamos hablando de esa cantidad de tiempo. ¿Cuánta gente ha vivido y ha muerto en 1000 años? Bueno, eso es lo que Satanás estará encerrado. ¿Para qué? Para que no engañe más a las naciones. Em, hay una, hay una doctrina que hay que tener cuidado, ¿no? La doctrina del dispensacionalismo. El problema es que cuando lo empujas mucho, llegas al hiperdispensacionalismo. Pero básicamente la doctrina del dispensacionalismo plantea que Dios se relaciona con el hombre de distintas maneras según la época. Entonces, por ejemplo, tienes la dispensación de la inocencia, que es la que tenían Adán y Eva antes de pecar. Pues ellos no conocían y entonces pecaron y eso prueba que la inocencia no es suficiente. Porque alguien diría, si fuésemos inocentes, Adán y Eva eran inocentes y pecaron y de todos modos vino el pecado y se arruinó todo. Entonces viene después la dispensación de la conciencia, ¿no? Porque Dios le dice a Caín, ojo, el pecado está a la puerta, está tocando, pero tú puedes controlarlo.
Si tú haces lo correcto, vas a ser exaltado, pero si no, ten cuidado. Y Caín decide no hacer caso a la conciencia y entonces mata a su hermano. Y la edad de la conciencia queda comprobado que el problema no es ni de inocencia ni de conciencia. Si todos pudiéramos hacer caso a nuestra conciencia, no podríamos. De todos modos, el mundo estaría perdido porque el ser humano está inclinado al pecado. Y así son varias dispensaciones. Está la dispensación de la ley que plantea que si tuviéramos una buena legislación y Dios dice ya aprobamos, no funciona. Y hay un argumento que algunos plantean que es eh, el ser humano es bueno, pero lo corrompe el medio en el que vive. Si tuviéramos un espacio en el que hubiera eh, igualdad social, si tuviéramos un ambiente en el que no habría injusticia, si tuviéramos, así como los ositos cariñositos en sus nubes, donde no pasa nada, o los pitufos en su aldea, donde todos se quieren y no hubiera ese problema, entonces viviríamos bien. Y entonces muchos dicen, el milenio es eso. Es como si Dios estuviera tirando por la borda todos los argumentos que pretendieran plantear la idea de que como seres humanos podríamos vivir sin Él. Al final, solo nos va a quedar esto, la gracia de Dios a través de la cruz de Cristo. Entonces, el milenio es eso, es el tiempo en el que habrá, Cristo ya regresó, Él va a reinar este milenio. Desde Jerusalén, el mundo todavía existe, está un poco transformado porque ha habido pues una lluvia de meteoritos y ha habido terremotos. Estos terremotos probablemente sacudieron y movieron el eje de la Tierra de tal manera que el clima va a cambiar, va a ser distinto, vamos a regresar de alguna manera a un mundo antes del diluvio. Ahorita vamos a ver unos versículos al respecto. Pero Cristo está gobernando. Entonces, la idea es, ¿será que el hombre con una buena justicia, Cristo gobierna, un buen sistema de justicia, porque nosotros que tendremos cuerpos glorificados, que regresamos con Él, nosotros también reinaremos con Él? Entonces, todo será perfecto. ¿Pero qué va a pasar? Bueno, Satanás va a salir y en un instante va a armar una rebelión de gente que no quiere al Señor. ¿Por qué? Porque el problema del hombre no es el ambiente, el problema del hombre es el pecado. Y la única solución es creer en Cristo como tu Salvador. Por eso, aun cuando Cristo está gobernando, está en Jerusalén, sale a dar sus conferencias, que, bueno, lo veremos luego, que sale a enseñar la palabra, aunque todo está ahí, si no es tu Salvador individual, de todos modos vas a terminar rebelándote contra el Señor, porque esa es nuestra naturaleza. Ahora, un par de asuntos que son importantes. A lo largo de la historia hay distintas posturas acerca del milenio. Por un lado están los amilenialistas. Los amilenialistas plantean que el milenio es una figura retórica, ¿ok? No existe realmente, no existe un tiempo como el milenio. Es una manera de decir que un día Cristo va a reinar por mucho tiempo, ¿no? Por la eternidad. Por tanto, para ellos el milenio no existe. Es una metáfora, ¿ok? Es como decir, un buen tiempo, una cosa así. Entonces, para ellos el milenio no existe. Hay el día de hoy muchísimos y se puso de moda, sobre todo entre gente joven, ¿no? Pastores jóvenes, un poco esta idea del amilenialismo se puso de moda. Y conozco gente seria y que es amilenialista. O sea, no estoy diciendo que son advenedizos y que son gente que no tiene estudios y que son irresponsables. No, no, no. Gente seria, gente piadosa, tiene esta postura y está bien. Ahorita yo te voy a explicar por qué yo creo que ellos están mal, pero digamos, si conoces a un amilenialista, no es sinónimo de hereje de ninguna manera. Están los postmilenialistas. Los postmilenialistas plantean que esto de post habla del regreso de Cristo, que el milenio es que nosotros vamos a predicar el evangelio a todo el mundo y cuando todo el mundo haya escuchado el evangelio, entonces la humanidad entera llegará a un punto de paz. Ese es el milenio, esta paz que habrá.
Y Cristo regresa después de ese milenio. Es como que tenemos que preparar el mundo para que Cristo regrese. Esta postura fue sobre todo eh, muy abrazada a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque la idea de la revolución industrial, la idea de la madurez, ¿no? Sobre todo en el mundo europeo, vamos a llegar a las universidades y vamos a tener conocimiento y la enciclopedia, y entonces vamos a crecer y vamos a madurar de tal manera que vamos a alcanzar la paz. ¿Cuál será la decepción que de un sopetón, inaugurando el siglo XX, tenemos la Primera Guerra Mundial, que no se llamaba Primera Guerra Mundial, se le llamaba la Gran Guerra porque nadie pensaba que habría una segunda, que fue una cosa espantosa de muertos, y no solo de muertos, de gente que padeció y la guerra de trincheras y todo, fue una cosa terrible. Se le llamó el suicidio de la razón a esa época, porque sí, la razón nos llevó a creer que vamos a tener mucha paz, y apareció el impresionismo que dijo, no, o sea, es el suicidio de la razón, esto no, es como que no es posible que hayamos llegado a una guerra de tales magnitudes, y eso que no habían visto la Segunda Guerra Mundial, que iba a ser igual o peor de cruenta y de sin sentido. Entonces, era muy común esta idea del postmilenialismo. Vamos a llegar a un punto, una panacea de bienaventuranzas, y entonces Cristo regresaría. El día de hoy, la verdad es que no tiene tantos adeptos esta doctrina, esta postura. Por esto, porque pues si tú ves el día de hoy, tú dices como que no estamos yendo por buen camino. Por donde le veas, podemos decir mucho, pero que está la humanidad yendo por buen camino no es un argumento creíble el día de hoy. Y está entonces amilenialismo, postmilenialismo, y está el premilenialismo. El premilenialismo plantea que Cristo va a regresar antes del milenio y que Él va a instaurar el milenio. Yo creo eso. ¿Por qué? Número uno, porque así lo veo en el Apocalipsis. Cristo regresa en el 19 y en el 20 es el milenio. Entonces, pues yo creo que Cristo va a regresar primero y luego será el milenio. Em, ¿Por qué creo que sí hay milenio? Varias razones. Número uno, Cristo le prometió a David, al rey David, el Señor Jesús, Dios le prometió a David un reino de uno de sus descendientes, cuyo reino sería eterno. Y eso no sucedió. Salomón gobernó, pero gobernó un poquito, y luego Roboam, y luego los demás, y todos, y al final el reino entero cayó. ¿Quiere decir que Dios no cumplió su promesa? ¿O es que todavía esa promesa está por cumplirse? ¿Cuándo será el cumplimiento? Cuando Jesús reine en esta tierra. Por ejemplo, cuando viene el ángel con María, le dice que su hijo se sentará en el trono de David, su padre. ¿Sucedió? No, no sucedió. Jesús en su tiempo en la tierra no se sentó en el trono de David. De hecho, no había trono de David. Israel era una nación súbdita de Roma, no existía el trono de David. ¿Cuándo se cumplirá? Yo creo en el milenio. Es el cumplimiento de esas promesas que Dios le hizo a David en 2 Samuel capítulo 7. Por otro lado, por ejemplo, en Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 22, mira la promesa que Jesús le hace a sus discípulos. Lucas 22, versículo 28. Lucas 22, verso 28 dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido, le está hablando a los apóstoles, habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Y no se cumplió. O sea, los apóstoles no se sentaron en tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Cuándo se cumplirá? Yo creo que en el milenio. Cristo va a reinar como el rey del mundo entero, los apóstoles sobre las 12 tribus y cada uno de nosotros según
la fidelidad que hayamos tenido en este mundo, seremos asignados a un cargo en el nuevo mundo, en el milenio. Nuevo mundo no porque es nuevo, porque es este mismo, pero es una nueva forma de ver, porque Cristo está reinando. Entonces, a lo mejor, según, pues sí, ya somos salvos, eso es bueno, pero a partir de ser salvo, tu vida cuenta. Y tus obras no cuentan para salvación, pero cuentan en cuanto a fidelidad. Y a lo mejor el día de hoy tú no has sido puesto sobre algo muy grande, pero has sido fiel en lo poco. Entonces, cuando estemos en este nuevo mundo, Cristo reinando, probablemente podrás ser el presidente de una nación, el presidente no sé, las Naciones Unidas, una cosa así muy grande, porque has sido fiel en lo poco y serás puesto sobre lo mucho. En cambio, si tú no has sido fiel en lo poco, si eres cristiano, pero pues panzaste, ¿no? Salvaste nomás así con lo justo, no hiciste ni una obra en respuesta a la salvación que Cristo te otorgó, pues allá te tocará ser a lo mejor vigilante del paso de hormigas, no sé, una cosa así que tal vez no tendrá gran importancia porque pues no fuiste fiel en lo poco. Entonces, ese es el mundo del milenio. Acompáñame a Isaías capítulo 2, por favor. Isaías capítulo 2. Este es un texto que algunas personas lo toman de manera literal y otros lo toman de manera simbólica. Y creo que ambos podrían ser. Mira, capítulo 2 de Isaías, versículo... em, eh, versículo 2. Voy a leer desde el versículo 1. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Acontecerá en lo postrero de los tiempos, al final de los tiempos. El milenio es lo último de esta era. Entonces, al final de los tiempos. Que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Será exaltado sobre los collados. O sea, Jerusalén será la capital del mundo. No hay nada más grande ni más alto que él. Correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Dios mismo, Jesús, reinando, nos enseñará. Iremos corriendo desde todo el mundo a Jerusalén para que Él nos enseñe. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Es decir, todos los campos que antes eran de guerra, ahora van a ser campos de cultivo, y todas las armas que eran de guerra, ahora van a ser herramientas de cultivo. ¿Por qué? Porque hay 1000 años de paz. Cristo está gobernando, aquí no habrá problemas. Eh, Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. Acompáñame a Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Después de hablar de Cristo, de una clara profecía acerca de Cristo, mira el verso 6, Isaías 11, verso 6. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito se acostará, el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, o sea, van a comer pasto, sus crías se echarán juntas, el león como el buey comerá paja, el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Puede ser que sea simbólico que nadie se va a pelear, no va a haber conflictos, habrá paz, pero algunos piensan que es literal. El mundo está regresando a un tiempo antes del diluvio, porque antes del diluvio los animales no comían animales y el ser humano no comía carne, comía pues, verduras y cosas así. Cuando salen del arca, Dios le dice a Noé, ahora toda carne te va a servir para alimento. Claro, o sea, todo está inundado, ya, bueno, o encharcado todavía, no hay cultivos. Entonces, en lo que sale y crece todo el cultivo, pues échate ahí una barbacoa, te comes una carnita asada, y a partir de ahí le dice, come sobre toda bestia, y voy a poner temor en toda bestia del hombre. Y empieza este problema entre la humanidad y la fiera salvaje. Pero en aquel momento se restaurará todo.
y entonces vas a poder tener de mascota a un tigre y no habrá esta tensión. ¿Será así? No lo sé. Habrá que esperar ahí. Por si acaso, yo creo que este es el tiempo de la arrachera. La ensalada habrá 1000 años para comerla, pero hoy es el día de la arrachera, de la barbacoa, de las carnitas, de todas este tipo de comidas que tal vez en el milenio no las comamos. Y si las comemos, pues bueno, seguiremos comiendo, nada más. Entonces, ese es el milenio, es ese mundo de paz. Ahora, ¿quiénes entrarán al milenio? Bueno, número uno, Cristo. Él regresa y nosotros regresamos con Él. Con un cuerpo glorificado descendimos, ¿te acuerdas? La semana pasada lo vimos, Cristo a caballo, triunfante regresa a la tierra. Nosotros, detrás de Él, a caballo también, regresaremos con Él. Entonces ya tenemos dos, digamos, grupos de habitantes. Cristo por un lado como hombre sentado en su trono en Jerusalén, reinando sobre el mundo, nosotros con cuerpos glorificados. Eso quiere decir que podemos ejercer justicia perfecta porque no hay pecado en nosotros. El día de hoy sería terrible tener un puesto así, pero en aquel momento podrá haber justicia perfecta. ¿Quiénes más entran al milenio? Acompáñame rápidamente a Mateo 25. Mateo 25, lo que se conoce como el juicio de las naciones. Mateo 25. Dice versículo 31. Mateo 25, 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, Cristo, ¿es su primera venida o su segunda? La primera no, porque la primera vino como un siervo, no vino en su gloria. Nació en un pesebre, no vino en su gloria. Pero en cambio, en el capítulo 19 de Apocalipsis, viene en su gloria, viene con su corona, viene a reinar. Cuando venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. No sucedió en la primera, sucederá en la segunda. Serán reunidas delante de él todas las naciones. Claro, todos los que sobrevivieron a la gran tribulación. Hay gente que sobrevivió a la gran tribulación creyentes, hay gente que sobrevivió a la gran tribulación incrédulos, hay gente que no era creyente, pero que creyó en la gran tribulación y sobrevivieron todo lo que hemos visto, todo el desastre, terremotos y cosas que han pasado, sobrevivieron y dice, vendrán todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ellos son los que están entrando a qué reino? Al milenio. Cristo está haciendo toda la humanidad, iba a decir, ok, ustedes creyeron, son, son hijos de Dios, vengan a heredar el reino. ¿Por qué? Verso 35, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Fíjate la respuesta de estas personas. Entonces los justos, y eso es fundamental, la Biblia le llama los justos. ¿Qué quiere decir eso? Que han creído. Si no hubieran creído en el Evangelio, no pueden ser justos. ¿Ok? Entonces son personas, no es que han hecho buenas obras de caridad, sino que siendo justos, fueron movidos a ejercer el amor ten en cuenta qué es lo que acaban de vivir. Toda la gran tribulación, la persecución, todo lo que ha sucedido. Y estos, por haber sido justificados por la gracia de Dios, como respuesta al amor de Dios, que, que dice, los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, perdón, verso 40, leí mal, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. ¿A quién sirvieron y cuidaron? Por el contexto, Mateo 24 y 25 está hablando del pueblo de Israel.
Hubo una gran persecución contra Israel y estos hombres y mujeres vieron por el pueblo de Dios. Y Jesús dice, como lo hicieron por ellos, entonces entren en el reino del Señor. Este versículo no está hablando de la caridad hacia la gente, no está hablando de misericordia a los que tienen menos o de un ministerio carcelario. Este versículo está hablando específicamente cuando el Señor Jesús venga en su gloria y los que hayan estado vivos ejerzan misericordia con los judíos que hayan estado padeciendo durante la gran tribulación. Ahora, eso quiere decir que la Biblia no habla de predicar en las cárceles y que no habla de ver por el desamparado. No, 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 habla mucho, muchísimo de eso. Habla muchísimo y está atascada de versículos de cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu hermano. Y eso está por todas partes, ¿ok? Pero este texto no habla de eso. Este texto está hablando de un momento específico cuando Jesús regresa en su gloria y las ovejas son los que vieron por el pueblo de Israel en el tiempo tan difícil de la gran tribulación y Cristo dice, lo hicieron por mí, porque son mis hermanos más pequeños, entren en el gozo de tu Señor. Por otro lado, verso 41, les dirá también a los de la izquierda, a los cabritos, apartados de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Justos. No estamos hablando de buenos y malos, justos e injustos. El que han creído y los que no han creído. Los que tienen su marca en la frente o en la mano dirán, Señor, pero yo es que yo pensé que y no hay nada más que hacer. Entonces, ¿quiénes entran en el milenio? Personas. Personas que son salvas, son personas creyentes, pero con un cuerpo como el que tenemos hoy. Es decir, nosotros estaremos ahí con un cuerpo glorificado, que no peca, pero habrá gente que está entrando al milenio con un cuerpo como el nuestro, que sí está sujeto a pecado. Y durante 1000 años tendrán hijos y nietos. Imagínate cómo va a crecer la población. No hay guerras. Las guerras siempre traen un balance de la población porque muere mucha gente. ¿Cuántas guerras? ¿Cuánta gente habrá muerto en las guerras? En 1000 años. Bueno, no habrá guerra, por tanto habrá una gran población. No habrá pobreza. Todo será administrado de manera justa. No habrá injusticia, es decir, habrá pecado. Hay gente que tiene naturaleza de pecado y tal vez van a robar, pero tienes un sistema de justicia perfecto que funciona bien y que es incorruptible. Por tanto, todos, y aparte tienes a Jesús que sabe todo, reinando desde Jerusalén, ejerciendo un juicio. Entonces, eh, habrá un crecimiento poblacional enorme en estos 1000 años. Todos crecerán. La primera generación son los salvos, pero los que nacen de esos que son salvos, algunos creerán y otros no. Por 1000 años eso va a estar dándose. ¿Hay muerte? Sí, no para nosotros que ya tenemos un cuerpo glorificado, pero para todos los que están entrando habrá muerte, habrá enfermedades, pero nuevamente habrá un sistema de salud, habrá todo, estará bien, porque tendremos cero corrupción, cero problemas en el sentido de la administración, y entonces pues todo estará bien, pero habrá muerte. Em, Regrésate por favor a Apocalipsis. Dice al final del versículo 3. Voy a leer el 3. Lo arrojó al abismo a Satanás. Algunos piensan que no será solo Satanás, sino con todo su séquito de demonios que serán arrojados al infierno. Otros dicen que pues solo está mencionado Satanás, pero todos los demás, pues sin gobernante, pues estarán dando vueltas por ahí sin saber qué hacer realmente. Está eliminada esta parte. Tradicionalmente se entiende que como seres humanos tenemos tres enemigos. El primero, nuestra carne, nuestra naturaleza pecaminosa. El segundo, el mundo, ¿no? Que está siempre en contra de lo que Dios es. Y el tercero es Satanás.
Y dicen algunos teólogos, podríamos pelear contra dos, pero contra tres no. Entonces, si mi carne está llena de este deseo de pecar, pero el mundo no me tienta, quitamos un enemigo, el mundo, pues entonces es difícil que peque, porque el mundo no me tienta. O, en este caso, si el mundo existe todavía pecaminoso, sí tengo una naturaleza pecaminosa, pero no está el tentador, no está Satanás para incitarme, entonces habrá una paz general. ¿No? Lo que llama la atención es que al final del verso 3 dice, después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y uno, pero ¿por qué lo desatan? Pues ya estaba resuelto, ya está amarrado. ¿Qué necesidad? ¿Para qué lo vamos a andar desatando? Este, por una razón sencilla. Durante 1000 años, muchos han nacido en ese mundo perfecto, pero no han tomado la decisión de servir a Cristo. Nomás están ahí. Es lo que conocen, pero no fue su decisión. Y de alguna manera Dios tiene que darle a todos la oportunidad de decidir, porque eso es lo que hace el amor. El amor permite que el otro decida. ¿Habrá gente que después de haber vivido en un mundo perfecto decida rebelarse contra Cristo? Bueno, sigamos leyendo. Verso 4. Vi tronos. Acuérdate del milenio. Dios le prometió a los apóstoles tronos para reinar. En las cartas a las iglesias, ¿te acuerdas que vimos capítulos 2 y 3? Hay promesas de reinar con Él. Bueno, Pablo también le dice a Timoteo, eh, si sufrimos también reinaremos con Él. Entonces, una y otra vez está esta idea del reinado en el milenio junto con Cristo. Obviamente no junto a la par, debajo de Cristo, pero reinando para Él, digamos. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, es decir, tal vez los apóstoles, nosotros, todos. Y luego verso 4 dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Para que quede claro, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. ¿Te acuerdas estos que los hemos visto desde el capítulo 4, cuando son las almas bajo el altar? Creo que es el quinto sello. Luego los vimos en el capítulo, dije 4, no, capítulo 6, el quinto sello. Luego en el capítulo 7 los vimos delante del trono. Y así han estado llegando las almas al altar pidiendo justicia. ¿Cuándo harás justicia para nosotros? Bueno, aquí ya están en el milenio. Vemos las almas y fíjate lo que dice ahí. Y vivieron. A caramba, ¿estaban muertas? Pues sí, en un sentido de que no tenían, eran almas, no eran personas. Las personas necesitan cuerpo. Este es el momento en que ellos, digamos, resucitan. Todos estos que habían estado muriendo durante la gran tribulación, resucitan y dice, y reinaron con Cristo 1000 años. También van a participar de este privilegio de reinar con Él por 1000 años. ¿Por qué? Porque tienen cuerpos glorificados. Acaban de tener un nuevo cuerpo. Verso 5. Pero los otros muertos, ¿cuáles otros muertos? Los que todavía no han resucitado. Acuérdate que en la resurrección o el rapto, que es lo que Pablo dice en Tesalonicenses 4 y en 1 Corintios 15, solo los salvos fueron resucitados, solo los salvos fueron llevados. Los que estaban vivos serán arrebatados, los que estaban muertos serán resucitados, pero los que no son salvos no han resucitado todavía. No han resucitado porque tienen que esperar al juicio final para resucitar. Entonces esos, ahí están, no sé, Hitler, Caín, eh, Judas, es decir, todos los que han rechazado el Evangelio todavía están en el lugar de los muertos. Los otros muertos, esos que no han creído, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, resucitarán al final de los 1000 años. Y nos aclara, esta es la primera resurrección. La primera resurrección es como una especie de desfile. ¿Quién encabeza la primera resurrección? Cristo. Él resucitó, Él es primicias de los que durmieron es hechos, dice Pablo en 1 Corintios 15. Entonces Cristo encabeza. Luego, ¿quiénes resucitaron después de Él?
Bueno, en el rapto, dice Pablo en en primera de Tesalonicenses, que los que han muerto resucitarán primero. Nosotros no vamos a precederles, ellos resucitarán primero. Luego nosotros. Estos son los distintos carros de este desfile, digamos. También resucitaron ahorita los que murieron en la tribulación. Todo eso es la primera resurrección. Y dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El estar en esta primera resurrección es la bienaventuranza, porque vamos a ser sus sacerdotes en el mundo en el que vamos a vivir, vamos a reinar con él. Es decir, ¿te imaginas que el cargo de presidente sea un cargo no político, económico, sino religioso? Voy a administrar los recursos de México para la gloria de Dios. ¿Te imaginas lo que podría ser todo? Voy a trabajar administrando los recursos de tal empresa para Cristo. Es un servicio más sacerdotal. Eso es durante estos 1000 años. Entonces, el clásico dicho es, si tú naces dos veces, o sea, es decir, tu nacimiento físico y luego el nacimiento espiritual, de que Jesús le habla a Nicodemo, ¿no? Necesitas nacer de nuevo. Si tú naces dos veces, vas a morir una sola vez, máximo. La muerte física, porque la muerte segunda no tiene poder sobre ti. Pero si tú naces solo una vez, físicamente, pero no naces una segunda, entonces tendrás dos muertes. La primera muerte, la física, y la muerte eterna espiritual. Entonces, acuérdate eso. Dos nacimientos, una sola muerte. Un nacimiento, dos muertes. Y, y estarán reinando con él 1000 años. ¿Y qué va a pasar después de esos 1000 años? Bueno, eso, queridos amigos, lo veremos la próxima semana. Mientras tanto, ¿qué hay aquí para nosotros? Número uno, va a ser maravilloso el milenio. Va a ser maravillosísimo el milenio. ¿Te imaginas? No más corrupción, ya no más gente que se estaciona chueco en los estadios, que esa me pone mal. O sea, ¿qué te cuesta? No sé, no fueron al kinder a aprender a hacer líneas derechitas, se estacionan chueco, se estacionan entre dos lugares. ¿Te imaginas la justicia perfecta? No más gente que toma la banqueta para hacer sus propias cosas. No más gente escuchando música con volumen a todo volumen, no más carros que van con la música. Y, o sea, ¿te imaginas la paz que habrá en ese tiempo? Y así mil cosas más. Va a ser maravilloso, pero nosotros tenemos una ventaja aún mayor. Si bien no podemos entrar en el reino de Dios todavía, el reino de Dios puede entrar en nosotros. Eso es lo que Jesús dijo en Hechos capítulo 1. Si me acompañas a Hechos capítulo 1, Jesús está con sus discípulos después de haber resucitado y verso 6, Hechos 1, 6. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, ¿va a ser el milenio? Israel, porque acuérdate, Jesús va a reinar en Jerusalén como un rey judío. Es la restauración del reino que Dios le prometió a David. Es un reinado judío global. Salmo 2, ¿te acuerdas? Es una especie de conversación entre Dios el Padre, Dios el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre le dice al Hijo, pídeme y te daré por herencia todas las naciones. Las regirás con vara de hierro, las desmenuzarás como vasija de alfarero. Entonces, ese es el reinado que Dios le prometió a David y que se cumplirá en el milenio. Entonces, después de que resucita Jesús, lo lógico, piensan los discípulos, es pues, listo, ahora viene el milenio, ahora pues vamos a repartirnos nuestros ministerios. Ya Juan y su hermano le habían pedido a Jesús, pues yo quiero estar en el ministerio de gobernación, yo quiero estar en el ministerio de economía, ya se estaban repartiendo ahí el hueso. Eh, Cuando le dicen, bueno, Jesús se crucifican, muere, sus esperanzas se caen, pero resucita y entonces, ok, ahora sí vas a instaurar el reino. Verso 7.
Les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les puedo decir, no les toca a ustedes saber, pero, esta es la clave, a cambio de eso, o sea, no les puedo decir lo del reino, pero, ese pero es importante, es como, ¿tiene Coca-Cola? No tengo Coca-Cola, pero tengo, este, no sé, jugo de fresa o de piña, que es delicioso. Entonces es como un equivalente, ¿no? Eh, dice, "N- no les toca saber, pero recibiréis poder, capacidad, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sabes qué? El día de hoy no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Cuándo va a ser? No sé. No nos toca a nosotros saber ni los tiempos ni las potestades que Dios, ni los sazones que Dios puso en su sola potestad. Pero Dios nos puede dar su espíritu. Por decirlo de alguna manera, no podemos entrar en el reino de Dios, pero el día de hoy el reino de Dios puede entrar en nosotros. ¿Qué va a ser lo bonito del rey? ¿Qué es lo más bonito del reino de Dios? Él. Va a ser maravilloso verlo reinar. Bueno, ahorita su reino se puede establecer en nosotros. A través de su espíritu podemos vivir el milenio en este espacio, ¿no? En el tamaño de un cuerpo, de una persona. El milenio es tan grande, pero a la vez es tan cómodo que cabe en una persona. Y no necesitamos esperar aquel momento del milenio físico que estará establecido para vivir de lo que será ese milenio. El día de hoy, si nos sujetamos al Señor, si clamamos por su Espíritu Santo y viene sobre nosotros, viviremos la paz, el gozo y la justicia del milenio aquí en nosotros, aun cuando el milenio no esté establecido aquí en la tierra. Entonces creo que ahí es donde tenemos que apuntar. ¿Anhelamos ese día? Sí, será real un día. Pero el día de hoy tenemos otra realidad igual de maravillosa. Clamar por su Espíritu para poder vivir bajo su gobierno. Vamos a orar. Señor, anhelamos esto. El día que tú vengas, establezcas tu reino y haya justicia. El día de hoy salimos a la calle, hay tanta injusticia, tantas cosas que están mal. Un día tú pondrás todo eso correcto. Pero mientras tanto, establece tu reino en nosotros. Envía tu espíritu sobre nosotros para que podamos nosotros vivir de esa manera, que tu reino esté en nosotros y que eso impacte la vida de tantos otros que no tengan otra opción que decir que tú estás vivo y que también les amas y que vengan al conocimiento de tu gracia. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos esto con confianza y con humildad, porque tú pediste que así lo hiciéramos. Clamamos por tu espíritu sobre nosotros, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.